nuestro público. Una vez más, aquí estamos desde el canal de YouTube de Huellas Urbanas, en colaboración con compañeros y compañeras de la red Ucaya, que facilitan estos estudios y su fuerza de trabajo para que salgan muy bien estos reportajes que venimos realizando para todos ustedes. Y hoy estamos una vez más compartiendo este momento con referentes de la Central de Trabajadores de la Argentina. En el caso puntual del día de hoy, conversaremos con el secretario general de la Regional Morón Ulrica en Ituzaingó, Gustavo Zapata, y con la secretaria adjunta, Natalia García, trabajadora bancaria ella. Así que bueno, hoy comenzamos en este momento a hacer unas preguntitas con Gustavo para ver un poco esta coyuntura que nos está atravesando. Gustavo, un placer saludarte. Como siempre, Daniel, gracias por abrirnos los espacios, los micrófonos. Es importante para nosotros que la voz de los trabajadores organizados se escuche, los trabajadores y las trabajadoras organizadas se escuche. Bueno, en coyunturas tan difíciles como la que estamos viviendo hoy. Sí, y hoy, como para arrancar con algo de extrema actualidad, hace un par de horas se ha lanzado un nuevo índice de inflación y más allá de lo que cualquier gran multimedio va a estar hablando de ello en estos momentos, quiero ir por otro lado, esta especie de contrainformación que solemos aportar desde este espacio. ¿Cómo ven ustedes desde el mundo del movimiento obrero este incremento desaforado de algunos productos que no tienen razón de ser que aumenten de esta manera? Primero, yo creo que hay que comprender, o por lo menos tener en cuenta, una coyuntura internacional adversa, en el sentido de que, bueno, nuestro gobierno ha sufrido 4 cisnes negros al hilo: la pandemia, la guerra en Ucrania, la sequía y últimamente esta guerra en particular que afecta a una zona del mundo que hace subir el petróleo. Y esta coyuntura, que por otra parte forma parte de otro conflicto mayor entre bloques, por un lado el bloque asiático, Rusia, China, compitiendo o por lo menos disputando espacios con el bloque atlántico, con una Europa en recesión, con un Estados Unidos al borde de la recesión. Digamos, el escenario internacional realmente es muy negativo como para hacer cualquier tipo de planificación y en particular en América Latina, donde estamos con gobiernos que están, digamos, en una situación, cada uno tratando de salvar proyectos soberanos en el marco de la crisis, y que no hemos encontrado líderes que sean capaces de unificar, como en su momento lo hicieron Chávez, Néstor, Lula, posturas comunes para enfrentar esta situación de crisis, sino que cada gobierno, Petro por un lado, Lula con un fuerte protagonismo internacional, los enclaves norteamericanos como Perú, bajo golpe de Estado y con 200 marines entrenando a tropas propias, el enclave en Paraguay, Ecuador, digamos, son enclaves norteamericanos que nos están amenazando concretamente porque, la señora Richardson, la generala Richardson lo ha dicho muy claramente, vienen por los recursos naturales de América Latina. Lo anticipó eso, ¿eh? Lo anticipó, bueno, porque es una estrategia que se venía previendo desde la caída de la Unión Soviética, que era en ese momento el gran freno para las ambiciones latinoamericanas, por lo menos una forma de competencia en donde nuestros gobiernos tenían que hacer un poquito de buena letra, un poquito de welfare state, de estado de bienestar, como se dio en la Argentina con la sustitución de importaciones, con el peronismo, con muchos procesos de distribución de la riqueza. Bueno, hoy en particular estamos en una situación de desbalance, y en la Argentina en particular lo que tenemos es una clase dominante, dueña de las grandes exportadoras, dueña de las grandes alimenticias, de los medios de comunicación, con jueces que evidentemente siguen el libreto, porque para eso fueron entrenados y educados por las ONG norteamericanas, y con una clase política que de una u otra manera trata de traducir esos intereses. Ya lo vemos muy claramente por las dos opciones de derecha, una de ultraderecha y la otra de ultraderecha, que nos amenazan concretamente con destruir lo que queda del estado de bienestar en la Argentina. Y por otro lado, una opción que busca reconstituir,
digamos, también nuestras fuerzas nacionales, populares, con un gran negociador que tiene la capacidad de poder hablar con el fondo, con empresarios norteamericanos, con empresarios locales y buscar alguna forma de consenso. Y acá es donde, desde el punto de vista de los trabajadores, tenemos muchas dudas, en el sentido de que creemos que con esta clase dominante no hay consenso posible y que necesitamos, por un lado, reforzar nuestra presencia en la calle, reforzar nuestra presencia masiva con ejes de programa que nos permitan tener un mínimo de esperanza para poder no solamente salir de la crisis, en la cual Massa puede ser muy solvente, no solamente aprovechar los medios, los recursos que se están contabilizando para, ya sea los recursos naturales, el litio, el gasoducto, vaca muerta, mejores cosechas. Y digo, esto está muy bien contabilizado con Massa como para tener un mejor panorama, pero son solamente elementos de salida de la crisis en manos o de las provincias que están en un sálvese quien pueda, o en manos de nuestra clase dominante que solamente piensa en poner un pie sobre la cabeza de cualquiera que trabaje en este país. Gustavo, por eso, sí. Gustavo, justamente en función de esto que venís desarrollando, parecería que hablabas de enclaves norteamericanos en otros países gobernados con procesos ilegítimos, como es el caso de Perú. Estas corridas financieras que están sucediendo en las últimas jornadas en forma ya extremas en nuestro país, ¿podría ser un indicador de que al no tener asegurada la victoria electoral, ese bloque estaría dispuesto a hacer un golpe de mercado que haga un cambio violento de gobierno? Esta en particular se dio a las pocas horas de salir una encuesta que evidentemente preocupó a nuestra clase dominante y le dieron la orden a Milei a que salga a bombardear el peso. Y el peso es el valor de nuestro trabajo y es la moneda soberana que nos permita de una u otra manera controlar una situación de mercado interno. En este sentido yo creo que fue una respuesta mecánica de las que suelen hacer cada vez que quieren condicionar a un gobierno relativamente débil. Y el gobierno de Fernández ha sido débil, entre otras cosas porque nunca ha planteado un programa de transformaciones basado en una fuerza popular organizada y movilizada. Digamos, desgraciadamente desde la época de Cristina en adelante hemos tenido una serie de fallas. Cristina es una excelente diagnosticadora, conoce problemas profundos muy importantes en nuestro país, pero nunca se ha planteado, o por lo menos no se ha planteado desde el kirchnerismo, cuáles son aquellas alternativas que nos permitan construir un programa de transformaciones. Y en este sentido los trabajadores tenemos mucho que decir. Y hay muchos colectivos que están trabajando en este sentido. El colectivo organizado que está planteando, por ejemplo, la estatización de la vía de navegable, o otros colectivos que están planteando la protección del medio ambiente, las pymes, en las cuales, bueno, hay compañeros que saben mucho más que yo en este sentido, el movimiento cooperativo de la economía social, las organizaciones sociales que saben mucho sobre cómo transformar los planes en puestos de trabajo, de una manera, por supuesto, muy distinta a la que plantea nuestra clase dominante, que solamente sabe decir flexibilización cuando ya fracasó, que sabe decir dolarización cuando ya la convertibilidad también fracasó, que sabe decir, bueno, toda una serie, una panoplia, una lista de programas que ya se aplicaron en nuestro país y que todos fracasaron. Entonces vuelven con un nuevo lenguaje a decir lo mismo y a prometer palos, que también fracasó en nuestro país con la dictadura. Entonces, todo esto, por ese lado, no hay ningún tipo de salida. La única, creo yo, y creo que el ministro Massa lo ha empezado a comprender, cuando empieza a tomar elementos del programa de los trabajadores, como por ejemplo, el tema de eliminar con esta ley que ha salido y que es un triunfo para nosotros muy importante, la eliminación de ganancias. Hoy, plantear el bono, que hace 2 años venimos planteando desde la CTA y otras centrales también la cuestión del bono, cuando sale a tratar de mínimamente paliar la situación de los alquileres, o sea, una serie de elementos, lo del IVA, de la quita del IVA, que también lo planteábamos como trabajadores desde hace un tiempo. Entonces, hace falta, y yo creo que en este sentido Massa tiene un olfato político muy importante, y por eso es importante también que nuestra población pueda entender que es la única barrera que hoy tenemos, digamos, una boleta completa desde cuadros tan probados, honestos, con capacidad de transformación como Guy, un cuadro joven, nuevo, que está planteando nuevas cosas como Axel en la provincia de Buenos Aires, un excelente
excelente gestor, un excelente gobernador, que está dejando las escuelas, tiene 210 escuelas, con una actualización salarial docente, y un ministro, gran negociador, que está planteando elementos que para nosotros son positivos, y que está planteando el eje de la distribución de la riqueza, que para nosotros es una de las salidas más importantes que tiene que tener la construcción de un programa a los trabajadores. Ahora, no hay programa, no hay liderazgo, no hay equipo que pueda llevar esto adelante si no tiene un correlato de una movilización social consciente de muchos sectores, y nosotros en ese sentido estamos dispuestos a ir con la CGT, con las organizaciones sociales, con las pymes, con todos aquellos que quieran construir esa Argentina distinta. Y en ese sentido creo que la CTA ha sido coherente en todo, desde hace mucho tiempo, desde su nacimiento, como para poder ser parte, no hegemonizar, pero sí ser parte de esa construcción que nos permita, junto con un programa, junto con equipos y junto con un liderazgo claro, generar realmente transformaciones de fondo en este país, en beneficio del pueblo. Gustavo, algunas veces se menciona el concepto, el término de estar a la altura de las circunstancias. Parecería como nunca antes, y eso que hay veces que las formas de enfoque, la diversidad ideológica es notoria en los distintos actores políticos de nuestro país, pero en esta ocasión las diferencias de proyectos están totalmente radicalizadas y llevadas quizás a un extremo que específicamente desde un sector que es muy competitivo electoralmente, incluso lo arenga desde una postura, tanto su referente como gran parte de sus seguidores, del uso de la violencia. Para confrontar esa matriz, incluso en el caso de vencer, ya uno va a ser consciente de que esa va a ser la oposición, con esas características. ¿Cómo no solamente resistir, sino avanzar frente a eso? Bueno, yo creo que el ministro Massa lo ha planteado, digamos, cuando sale a plantearle a los trabajadores en la calle que él está dispuesto a llevar adelante ese proceso, muestra una señal de lo que es necesario hacer en mayor escala y a nivel nacional, articulando con gobernadores que tienen capacidad de movilización y capacidad y recursos como para poder llevarlo adelante. Digamos, estamos en una situación, en un punto de fricción muy fuerte. La derecha es la derecha en nuestro país, siempre ha sido eso, desde Roca en adelante, es una derecha asesina, es una derecha ladrona, es una derecha de vendepatria. No podemos esperar nada, ningún consenso con esa derecha. La única reserva moral, y lo han demostrado las compañeras, generando un movimiento transversal que iba en una absoluta unidad detrás de objetivos comunes y con mucha fuerza en la calle. Los jóvenes, que desgraciadamente, bueno, hoy no estamos viendo una gran movilización. Una parte de la juventud se ha burocratizado en cargos y se ha transformado en otra cosa, en una máquina electoral, nada más que, digamos, que busca fundamentalmente llegar a cargos y no generar una política transformadora. Pero sí, desde el punto de vista de los trabajadores organizados, las organizaciones sociales, hay una gran cantera, no en el sentido de que le dicen estos audios, digamos, escandalosos, oprobiosos, pornográficos, sino una cantera desde donde se puede extraer realmente la energía que hace falta para generar un proyecto acompañado por una movilización social esperanzadora. Una consulta más, porque se vienen, ahora ya estamos, es el mes de los 40 años de la democracia, de la recuperación democrática, con todo lo que ha costado y lo que ha implicado. Justamente a modo de cierre en este segmento, otro de los ejes no menores, porque no sabemos lo que vendrá, es que se está confrontando a un sector que veladamente, o no tan veladamente, ya reivindica la dictadura militar. Sí, digamos, es muy riesgoso hoy decir que esta es la misma democracia que nosotros con la que llegamos a avanzar en el periodo de la famosa década ganada. Hoy es una democracia muy cariada, sí. Con una candidata que pudo haber sido una candidata, digamos, con mucha fuerza, pero que está proscripta, con referentes mujeres que han generado políticas sociales en nuestro país mucho más exitosas que los empresarios, presa, como Milagro Sala,
con un señor que ha espiado a media clase política libre y paseándose por el mundo, y que, bueno, con un partido que sigue siendo el mismo partido desde la dictadura militar hasta este momento, o desde el 55 hasta este momento. Por eso digo, y que con esto quiero cerrar, la recuperación de la democracia requiere de una esperanza acompañada por una movilización social consciente y muy articulada de fuerzas nacionales y populares. Bueno, te agradezco mucho por esta participación, Gustavo.